para saber cómo está desarrollándose la guerra que se vive en ese punto del mundo. Nos acompaña el capitán Ronnie Kaplan, que es portavoz del Ejército de Israel. Capitán, gracias por atender a Caracol Radio de Colombia. Hola Gustavo, gracias por tenerme entre ustedes. ¿Cómo están? Capitán, ¿ustedes tienen Hanukkah dentro de 2 horas y media o ya pasó hora ayer? No, es hoy, el primer día de Hanukkah. Primer día de Hanukkah. Sí, estoy escuchándome doble, perdón. A ver si logramos arreglar que el capitán se le está duplicando la voz. ¿Cómo nos escucha ahí? Ahora un poco mejor. Un poco mejor. Bueno, capitán, ¿qué está pasando en la fase tercera de la guerra con el fin de la tregua? ¿Cuál es la situación hoy? La realidad, Gustavo, es que seguimos operando contra Hamas en Gaza, principalmente en Jebalia, en la zona de Han Yunes y en la zona de Sayaya. Seguimos facilitando ayuda humanitaria y llamando a civiles en la franja de Gaza a moverse fuera de zonas de combate. Mientras tanto, Hamas continúa lanzando cohetes a civiles israelíes, incluso de zonas humanitarias en Gaza, creadas para proteger a la población civil. Capitán, la gente de Hamas también recibe, por supuesto, la información que suministran las fuerzas de defensa de Israel de dónde van a bombardear. ¿Están dejando que la gente se mueva o no? Sí, estamos permitiendo que la gente se mueva. Lo que hicimos fue un mapa que a cada barrio que hay en la franja de Gaza se le da un número. Digamos el barrio 1, 2 y 3. Y nosotros le solicitamos a las personas de los distintos barrios que se vayan a distintas zonas humanitarias cercanas a su barrio en la medida de que vaya a haber combate o vaya a haber peligro en la zona de ese vecindario, de ese barrio. No es que nosotros queremos ir a luchar adentro de los barrios o los vecindarios, sino que el Hamas es donde se está escondiendo. El Hamas utiliza a sus civiles como escudos humanos y estamos viendo día a día hasta qué punto están guardando los armamentos en todos los edificios. Llega una persona de civil, se mete dentro del edificio o varias personas y comienzan a disparar desde la ventana, Gustavo. Sí, capitán, eso se entiende porque además pues es que Hamas son terroristas y eso es lo que han hecho siempre. Pero lo que no se entiende es que haya tantos civiles muertos. Estamos viendo los barrios en el sur y lo veo porque me llegan constantemente informes de reportajes de periodistas que están ahí adentro y la sensación es que Israel está atacando barrios y está muriendo mucha gente inocente. ¿A ustedes no les preocupa eso? Sí, nos preocupa muchísimo y básicamente estamos en guerra contra Hamas, no contra la población en Gaza. Nuestra guerra nunca ha sido contra el pueblo en Gaza. La asistencia humanitaria continúa entrando por intermedio del pase de Rafah, combustible, comida, agua, suministros para todo tipo de temas de refugio, como frazadas, mantas e insumos médicos. Han ingresado más de 3.000 camiones, así como también camiones de gas y camiones de combustible, desde el comienzo de la guerra para la población civil. Nosotros, yo te diría que somos los únicos que nos preocupa la población civil junto con Naciones Unidas, porque los líderes de Hamas ya han dicho que ellos no se preocupan por los civiles en la franja de Gaza. Es realmente complejo luchar contra un grupo terrorista que se mimetiza, se incrusta dentro de la población civil. Pero lo que te puedo decir es que gran parte de la gente que muere en la franja de Gaza, gran parte son terroristas. No tengo un número, terroristas vestidos de civiles. Lamentamos profundamente la muerte de cada civil, sea gazatí o sea israelí. La vida de ninguno vale más que la del otro, pero básicamente hemos estado viendo todo el tiempo cómo se esconden el número de terroristas que están muriendo. Y esa es la realidad, lamentablemente, de la guerra a la que nos impulsó Hamas, que nosotros de ninguna manera queríamos, ¿verdad? Capitán, el Ministerio de Salud de Gaza, que es verdad que controla Hamas, porque Hamas tiene el control de la franja, dice que han muerto 15.000 personas en Gaza durante la guerra y que hay alrededor de 6.000 desaparecidos. Para el ejército de Israel, ¿esas estadísticas son verídicas o no lo son? ¿Cuántos terroristas dicen que murieron en el Ministerio de Salud en Gaza? Dicen 15,000 people, no hacen una distinción. Por eso, nosotros realmente, el Ministerio de Salud en Gaza y nadie que tenga que ver con Hamas hace distinción entre involucrados y no involucrados en el conflicto. Los únicos que hacen una distinción entre involucrados y no involucrados son aquellos que adhieren al derecho internacional
y ese es Israel, que es el criticado, aun cuando es el único que adhiere al derecho internacional. Como bien me preguntaban antes, el grupo terrorista Hamás no lo hace, aun cuando debe hacerlo, y nadie tampoco se lo está exigiendo. Pero la realidad es que, en mi humilde opinión, tomar a aquel mismo grupo de terroristas, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, está 100% sujeto al Hamás. Tomarlo como una fuente confiable a aquellos que asesinaron, que incineraron, que masacraron, que lo filmaron y que dijeron que lo iban a volver a hacer de forma constante porque Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimina, así como ha eliminado a muchos otros, dice la Carta Magna de Hamás. Es difícil tomarlo como una fuente confiable. Yo no entiendo cómo puede ser que la comunidad internacional lo está tomando como una fuente confiable. En mi experiencia personal, yo les comento que en todas las operaciones que yo estuve aquí como portavoz, en este caso es una guerra, siempre el número cambió varios días después, y nosotros lamentablemente no podemos decir un número porque no somos precisos. Aquel que está comprometido con la verdad tiene que hablar con números precisos. Si lo tuviésemos, lo daríamos. De los más de 11.500 cohetes que fueron lanzados de forma indiscriminada a población civil israelí, más de 1.300 cayeron en la Franja de Gaza, causando sendos daños a población civil y a infraestructura civil. Otro de los puntos a tener en cuenta: sabemos que no es fácil ser civil en este momento en la Franja de Gaza, preferimos no estar en guerra. Si jamás nos devuelve el día de mañana nuestros 138 rehenes, secuestradas, entre ellos 17 niños, niñas y mujeres, y si depone las armas, esto se termina. Nosotros lo último que queremos es tener que luchar dentro de los barrios. Es muy complicado para un ejército profesional. Capitán Ronnie Kaplan, pues muchas gracias por atendernos, por actualizarnos en lo que está pasando y en la medida de lo que se pueda dentro de esta situación tan difícil. Una feliz Hanukkah para usted y para su familia. Muy amable, capitán.